buenas noches. Aquí estamos en nuestro podcast desde el inframundo. Hoy vamos a contar las leyendas más aterradoras de México. No se vaya. A lo largo de la historia, esta tierra ha sido cuna de relatos inquietantes que generación tras generación nos han cautivado con historias de apariciones sobrenaturales, criaturas insólitas y secretos que aún hoy nos ponen los pelos de punta. Prepárense, porque en esta ocasión exploraremos varias leyendas intrigantes y oscuras de distintas regiones de México, desde fantasmas que deambulan por callejones antiguos hasta pasadizos malditos, brujas y charros espectrales que desafían nuestra comprensión. ¿Listos para escuchar y sumergirse en estos relatos llenos de misterio? Entonces comencemos. Esta noche nos adentraremos en una leyenda que resuena en el corazón de Latinoamérica, una historia que ha cautivado a generaciones y estremecido a todos. La Llorona no es solo un cuento. Es una poderosa narrativa entretejida en la esencia de nuestra cultura, un recordatorio del amor, la pérdida y los misterios imperecederos que nos rodean. Exploraremos los orígenes, las variaciones y el profundo impacto que esta icónica figura ha tenido en nuestro imaginario colectivo. Acompáñenos a desentrañar la leyenda de La Llorona. En las noches más oscuras, cuando el silencio invade cada rincón, y la luna llena ilumina débilmente las calles vacías, un lamento profundo y desgarrador rompe el silencio. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Quienes la han escuchado aseguran que se trata de la voz de una mujer, llena de tristeza y desesperación eterna. La llaman La Llorona, y su historia es una de las leyendas más temidas y antiguas que existen en México. Hace mucho tiempo, en un pueblo sencillo, vivía una joven hermosa llamada María. Su belleza era tan impactante que muchos quedaban fascinados solo con verla pasar. Un día, María conoció a un hombre rico y poderoso, del cual se enamoró profundamente. A pesar de provenir de mundos distintos, él también quedó encantado con su belleza y pronto decidieron casarse. De aquella unión nacieron 2 hijos. Durante un tiempo fueron felices, o eso parecía, pero lentamente, la actitud del hombre hacia María comenzó a cambiar. Empezó a alejarse de ella, volviéndose frío, distante e indiferente, concentrando únicamente su cariño y atención en sus hijos. Consumida por los celos, la tristeza y el rechazo, María comenzó a sentir que había perdido su lugar en el corazón de su esposo. Una noche, cegada por el dolor, María salió a caminar junto al río. De repente, observó cómo se acercaba lentamente una elegante carruaja. Su esposo viajaba acompañado de otra mujer, joven y hermosa. María sintió un golpe frío en su alma. El dolor y la rabia se apoderaron de su mente, y en un acto terrible y desesperado, arrojó a sus hijos a las aguas oscuras del río, como si así pudiera vengarse del hombre que le había roto el corazón. Cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. Las aguas oscuras habían devorado a sus pequeños. María, al darse cuenta del horror que había cometido, corrió desesperada por la orilla, gritando, llorando, buscando inútilmente a sus hijos, hasta que finalmente, vencida por la culpa, se lanzó también al río. Pero dicen que la muerte no trajo descanso a María. Su alma, llena de arrepentimiento, quedó atrapada entre 2 mundos. Condenada por su terrible acto, su espíritu vaga eternamente, llorando y buscando sin descanso a sus hijos perdidos. Desde entonces, en muchos pueblos y ciudades de México, se asegura que La Llorona aparece en las noches oscuras, vestida de blanco, con largos cabellos cubriendo su rostro, caminando lentamente mientras repite una y otra vez el mismo lamento, desgarrador y triste. Muchos cuentan que confunde a otros niños con los suyos, intentando llevárselos consigo para aliviar su eterno tormento. Por eso, cuando cae la noche, los mayores aconsejan a los más jóvenes no salir solos, y menos si escuchan aquel terrible llanto en la distancia. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Porque quizás, solo quizás, aquella noche pueda ser la última vez que alguien escuche el llanto desgarrador de La Llorona. Si bien la ola inicial de avistamientos del chupacabras fue más extensa, México ciertamente ha tenido su cuota de reportes. Estos a menudo ocurrieron en zonas rurales, donde el ganado es común. El miedo y el misterio que rodeaban a la criatura, junto con la pérdida real de animales,
alimentaron estos relatos. El atractivo perdurable del chupacabras radica en su capacidad para despertar nuestra fascinación por lo desconocido. Cuentan que en las zonas rurales de México, cuando cae la noche y la oscuridad cubre los campos, los animales se inquietan y una presencia extraña comienza a rondar en las sombras. Esta criatura, conocida como el chupacabras, aparece silenciosa, envuelta en el misterio, sembrando el miedo en cada pueblo que visita. Todo comenzó hace algunas décadas, cuando en granjas y ranchos comenzaron a aparecer animales sin vida, pero con heridas muy particulares. 2 pequeñas perforaciones en el cuello y sin una sola gota de sangre en su interior. Las noticias sobre esta criatura se esparcieron rápidamente y con ellas también crecieron las leyendas. Quienes aseguran haberla visto describen a un ser de aspecto terrorífico. Ojos enormes que brillan en la oscuridad, colmillos afilados como agujas, largas garras capaces de atravesar la carne con facilidad, y una piel áspera y grisácea que refleja la luz de la luna con un extraño resplandor. Algunos cuentan que se mueve rápidamente, ocultándose en la penumbra, siempre vigilante, siempre al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. Otros afirman que antes de aparecer, un silencio sepulcral invade todo alrededor, como si la propia noche temiera a su presencia. Muchos han intentado explicar racionalmente los ataques, hablando de animales salvajes o simples supersticiones, pero ninguna explicación ha logrado apagar el temor de quienes habitan las zonas rurales. Lo cierto es que cada vez que una sombra extraña pasa junto a las cercas, cuando un perro ladra frenéticamente en la madrugada, o cuando el ganado se vuelve inquieto, los pobladores recuerdan la antigua advertencia: el chupacabras está cerca. Aún hoy, en ranchos apartados y pequeñas comunidades, los campesinos aseguran escuchar gruñidos extraños en la noche, o ver ojos brillantes observando desde la distancia. Algunos incluso afirman haberlo visto huir entre la maleza, dejando tras de sí solo muerte, incertidumbre y miedo. Y aunque muchos niegan su existencia, el temor a este ser sigue vivo, arraigado profundamente en la mente colectiva. Un misterio que quizá nunca llegue a resolverse del todo. Por eso, si un día visitas esos lugares apartados, ten cuidado al caminar de noche. No sea que al voltear hacia atrás, te encuentres con la mirada fría y penetrante del temido chupacabras. ¿Alguna vez han oído hablar del jineteer sin cabeza en la Ciudad de México? Es una fascinante pieza del folclore local que sigue cautivando la imaginación. Si bien la leyenda en sí misma tiene sus raíces en la narrativa, su perdurable presencia dice mucho sobre cómo conectamos con nuestro pasado y los misterios que nos rodean. Estos cuentos, transmitidos de generación en generación, ofrecen una ventana única al patrimonio cultural y al poder de las narrativas compartidas. Nos recuerdan que incluso en una ciudad moderna y bulliciosa, siempre hay espacio para un toque de lo extraordinario y una conexión con las historias que nos moldean. En las regiones solitarias y desérticas del norte de México, especialmente entre Zacatecas y Durango, cuando la noche oscura cubre lentamente el horizonte, muchos habitantes cuentan en voz baja la aparición aterradora de un jinete extraño que cabalga en silencio bajo la luz tenue de la luna. Lo llaman el jinete sin cabeza, una figura espectral y siniestra que ha recorrido los caminos durante generaciones, despertando temor y curiosidad entre quienes han tenido la desgracia de cruzarse con él. Cuenta la leyenda que hace siglos existió un cruel bandido que sembró el terror en toda la región. Montado en su caballo negro, atacaba a los viajeros indefensos, robándolos y asesinándolos sin misericordia. Finalmente un día, cansados de tantos crímenes, los habitantes del lugar decidieron hacer justicia por su cuenta. El bandido fue perseguido, atrapado y decapitado frente a todos como castigo por sus maldades. Pero antes de morir, juró regresar desde el más allá para vengarse de quienes lo habían condenado. Desde entonces su espíritu nunca encontró descanso. Cuentan que desde aquella noche terrible, el jinete aparece cabalgando lentamente por caminos olvidados, llevando en sus manos su propia cabeza decapitada, cuyos ojos vacíos brillan con un resplandor oscuro e inquietante. Los cascos de su caballo golpean suavemente el suelo, anunciando su llegada con un eco escalofriante. Quienes lo han visto aseguran sentir primero un frío intenso e inexplicable, seguido por un silencio profundo, tan denso que casi parece detener el tiempo. Entonces, desde la oscuridad aparece lentamente el jinete sin cabeza, avanzando sin prisa, con su cabeza sujetada por una mano, observando silenciosamente a su próxima víctima.
Muchos afirman que quienes se encuentran cara a cara con esta presencia quedan marcados para siempre por la desgracia. Y algunos, perseguidos por su recuerdo, jamás vuelven a encontrar la tranquilidad en sus vidas. Por eso los viajeros evitan transitar solos en las noches oscuras por aquellas regiones desoladas, pues saben que el jinete podría aparecer en cualquier momento, buscando quizás a alguien que ocupe su lugar en aquella maldición eterna. Así que si alguna vez recorres los caminos desiertos del norte mexicano durante la noche, presta mucha atención al sonido lejano de cascos que lentamente se acercan. Quizá allí, emergiendo desde la oscuridad profunda, el jinete sin cabeza esté esperándote pacientemente para llevarte hacia un destino del que jamás podrás escapar. Nos emociona mucho que hayan decidido unirse a nuestra comunidad. Gracias por suscribirse, compartir y comentar en nuestro canal de YouTube. Significa muchísimo para nosotros. Hoy nos adentramos en un lugar que susurra misterio. Un lugar al que llamamos inframundo de nuestras historias. Tenemos muchísimas historias increíbles para compartir, y esta es particularmente cautivadora. Imaginen una isla enclavada en México, que no es solo una isla, sino el inquietante testimonio de una leyenda escalofriante. Es una isla llena de muñecas, cada una con un secreto, una historia propia. Se dice que este lugar, la Isla de las Muñecas, es el lugar de descanso de una niña que se ahogó trágicamente. Cuenta la leyenda que su espíritu permaneció allí, y para apaciguarla, un ermitaño comenzó a colgar muñecas que encontró flotando en el agua. Con el paso de las décadas, esta colección creció, creando un paisaje inquietante e inolvidable. Es un lugar que despierta muchísimas preguntas, ¿verdad? ¿Qué opinas de esta isla y su historia? ¿Te da escalofríos o te evoca una profunda tristeza? Tenemos mucha curiosidad por conocer tus opiniones e interpretaciones. Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Estamos deseando leer lo que tienes que decir y continuar esta conversación contigo. En medio de los antiguos canales de Xochimilco, cerca de la Ciudad de México, se esconde un lugar extraño y escalofriante, conocido como la Isla de las Muñecas. Un sitio donde cientos de muñecas viejas cuelgan de árboles, paredes y techos, observando en silencio con sus miradas vacías y perturbadoras. Cuenta la leyenda que hace muchos años, un hombre llamado Julián Santana Barrera llegó a vivir completamente solo en esta isla. Una mañana, mientras recorría los alrededores, encontró flotando en el agua el cuerpo sin vida de una niña pequeña. Julián intentó salvarla, pero ya era demasiado tarde. Profundamente perturbado por no haber podido ayudarla, comenzó a experimentar fenómenos extraños. Cada noche escuchaba risas infantiles, pasos ligeros alrededor de su cabaña y sollozos tristes cerca del agua. Julián creyó que el espíritu de la niña lo perseguía, reclamándole compañía y consuelo. Buscando protegerse, comenzó a recolectar muñecas viejas, abandonadas o arrojadas por otras personas. Las colgaba cuidadosamente por toda la isla, creyendo que así podría apaciguar al alma inquieta de la pequeña niña ahogada. Sin embargo, en vez de desaparecer, los fenómenos se intensificaron. Las muñecas comenzaron a moverse solas, sus ojos parecían seguirlo constantemente y algunas emitían susurros inquietantes durante la noche. La isla lentamente se llenó de estas figuras silenciosas, dando origen a un paisaje aterrador y surrealista. Cuentan que después de muchos años viviendo rodeado de muñecas, Julián fue encontrado muerto en el mismo lugar donde había hallado a la pequeña niña. Desde entonces, la isla quedó deshabitada, pero el misterio y el miedo permanecieron allí, atrapados en cada muñeca, en cada rostro inexpresivo que cuelga de sus ramas. Hoy en día muchos visitantes se acercan a la isla por curiosidad, pero la mayoría siente una energía extraña, una presencia inquietante y oscura observando atentamente desde las muñecas colgadas. Algunos aseguran haber visto cómo sus ojos de plástico giran lentamente hacia ellos, como si aún esperaran una compañía que nunca llega. Así que si alguna vez decides navegar por los canales de Xochimilco y visitar este inquietante lugar, presta mucha atención a tu alrededor. Quizá escuches las risas suaves de una niña escondida en las sombras o sientas la fría mirada de cientos de muñecas que desde las ramas siguen esperando pacientemente por alguien que las libere de su eterno silencio. Esta historia que parece sacada directamente de una leyenda, pero tiene sus raíces en un lugar muy real, Guadalajara. Hablamos del Árbol del Vampiro, a un nombre que despierta la curiosidad al instante, ¿verdad?
En la ciudad de Guadalajara, escondido en un tranquilo rincón del Panteón de Belén, existe un árbol cuya historia ha estremecido durante generaciones a quienes la escuchan. Se trata del llamado Árbol del Vampiro, y su oscura leyenda aún provoca escalofríos entre quienes conocen su origen. Hace muchos años, cuando la ciudad todavía era joven, comenzaron a suceder cosas extrañas que aterrorizaron a los habitantes. Aparecían animales sin sangre en las calles, y pronto, algunas personas comenzaron a desaparecer misteriosamente durante las noches oscuras. El miedo se extendió rápidamente por Guadalajara, y entonces comenzó a circular un aterrador rumor. Una criatura extraña, sedienta de sangre, había llegado para acechar en la oscuridad. Muchos afirmaban haber visto en las calles oscuras a un hombre alto, delgado y pálido, vestido con ropas negras, que acechaba sigilosamente en la noche. Decían que era un vampiro, un ser venido desde las sombras más profundas, cuya presencia maligna sembraba muerte y terror. Finalmente, un grupo de hombres valientes decidió enfrentar a aquella criatura infernal. Tras perseguirlo durante varias noches, lograron atraparlo y acabar con su vida clavándole una estaca directamente en el corazón. Sin embargo, el cuerpo de aquel ser debía ser sepultado con precaución, pues su alma oscura podría regresar en busca de venganza. Así que decidieron enterrarlo en el Panteón de Belén, colocando pesadas losas de piedra sobre su tumba para impedirle salir jamás. Pero lo más extraño sucedió poco tiempo después. Sobre aquella tumba comenzó a brotar lentamente un árbol enorme y torcido, cuyas raíces rompieron la tumba y envolvieron las pesadas losas de piedra, atrapando definitivamente al vampiro bajo tierra. Con los años, muchos comenzaron a notar que el árbol tenía características extrañas. De su tronco brotaba una savia roja parecida a la sangre, y por las noches, sus ramas secas proyectaban sombras terroríficas, semejantes a manos extendidas hacia el cielo, en una desesperada búsqueda de libertad. La gente de Guadalajara empezó a evitar aquel árbol, convencida de que el espíritu del vampiro aún permanecía atrapado bajo sus raíces, esperando paciente la oportunidad para regresar al mundo de los vivos. Hoy, el árbol del vampiro aún permanece en pie en el viejo cementerio, desafiando al tiempo con su presencia inquietante y macabra. Quienes se atreven a acercarse de noche aseguran escuchar susurros o sentir una extraña y fría presencia observándolos desde las sombras. Así que si algún día visitas Guadalajara y decides acercarte al viejo árbol del Panteón de Belén, recuerda esta advertencia. Quizá bajo tus pies, atrapado entre raíces retorcidas, un vampiro sigue esperando el momento exacto para despertar de su sueño eterno. Ha sido un viaje a través del inframundo. Y esperamos sinceramente que nuestras conversaciones les hayan parecido reveladoras y estimulantes. No olviden suscribirse y compartir para no perderse ninguno de nuestros futuros podcasts. Cuando el sol desaparece en el horizonte y la noche cubre las calles desiertas, en ciertos pueblos de México se habla en voz baja de un espíritu aterrador que camina oculto entre las sombras. Le llaman la Nahuala, y quienes han escuchado hablar de ella no permiten que sus hijos vaguen solos cuando cae la oscuridad. Cuenta la leyenda que hace siglos, en una vieja casona abandonada, vivía una mujer cuya presencia inquietaba profundamente a los habitantes del lugar. Decían que practicaba extraños rituales durante la medianoche y que poseía poderes capaces de tomar diferentes formas, especialmente la de animales nocturnos. Su verdadera identidad era un misterio, y pronto los rumores sobre su maldad comenzaron a extenderse. Un día, varios niños del pueblo comenzaron a desaparecer misteriosamente. Nadie sabía cómo ni por qué, simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Pero pronto, una sospecha oscura invadió a la comunidad. La Nahuala estaba detrás de aquellas desapariciones. Se decía que este siniestro espíritu tomaba la forma de una enorme lechuza o de un jaguar negro, moviéndose ágil y silenciosamente en la oscuridad, acechando a niños inocentes que caminaban solos por la noche. Una vez capturados, los llevaba hacia su guarida, de la cual nunca más regresaban. Aunque los padres buscaban incansablemente a sus hijos, ningún esfuerzo daba resultado. La angustia y el temor comenzaron a extenderse por todo el pueblo, convirtiendo cada noche en una verdadera pesadilla. Con el paso del tiempo, aquella casona quedó abandonada y nadie se atrevió nunca más a acercarse a ella. Pero incluso hoy, generaciones después, aún se advierte a los niños para que regresen pronto a sus hogares al caer la tarde, ya que nadie sabe exactamente si la Nahuala se ha marchado realmente.
Dicen que en ciertas noches, especialmente cuando la luna se oculta tras densas nubes, todavía es posible ver en las sombras la silueta de una lechuza con ojos brillantes que vigila atentamente desde lo alto, quizá esperando pacientemente que algún niño se atreva a caminar desprevenido en la oscuridad. Así que si alguna vez caminas por una calle solitaria durante la madrugada, mantén siempre los ojos bien abiertos, porque tal vez, entre los sonidos del viento y la noche, escuches el susurro de unas alas extendiéndose en silencio. La nahuala podría estar más cerca de lo que imaginas. En las carreteras solitarias de México, cuando cae la medianoche y solo la luz de la luna ilumina tenuemente los caminos vacíos, algunos viajeros cuentan haberse encontrado con una figura enigmática y aterradora. Lo llaman el Charro Negro. Se dice que este ser aparece montado sobre un caballo negro, vistiendo un elegante traje de charro adornado con botones de plata que brillan inquietantemente bajo la luz lunar. Su rostro permanece oculto bajo el sombrero, dejando apenas entrever sus ojos profundos y penetrantes. La leyenda relata que, hace mucho tiempo, existió un hombre ambicioso y desesperado por riqueza. Cegado por su codicia, hizo un pacto con el mismísimo diablo. A cambio de fortuna ilimitada, entregaría su alma cuando muriera. Al cumplirse su deseo, el hombre disfrutó de riquezas inimaginables, pero pronto comprendió que ningún tesoro puede pagar el precio del alma. Consumido por el miedo, intentó huir de su destino. Sin embargo, cuando llegó la hora pactada, el demonio lo atrapó, condenándolo a vagar eternamente entre los vivos y los muertos, buscando nuevas almas que entregar en su lugar. Desde entonces, el Charro Negro aparece en caminos desolados, especialmente ante aquellos viajeros que recorren solitarios la oscuridad nocturna. Quienes lo han visto cuentan que primero escuchan un sonido suave de cascos acercándose lentamente por detrás. Al girarse, encuentran a un misterioso jinete que ofrece acompañarlos en su camino, prometiéndoles riquezas, suerte y fortuna. Pero cuidado, aceptar esta oferta tiene un alto precio porque el Charro Negro siempre cobra con el alma de quien acepta su compañía. Quienes han sobrevivido al encuentro advierten que lo mejor es jamás detenerse ni aceptar sus tentadoras promesas. Hay quienes aseguran haber sentido un escalofrío profundo al rechazar su oferta, escuchando luego cómo el jinete ríe amargamente antes de desaparecer lentamente en las sombras. Así que si un día viajas por los caminos más solitarios y oscuros de México, pon mucha atención al sonido que viene tras de ti. Si escuchas claramente cascos que se acercan lentamente, tal vez sea mejor no mirar atrás, porque el Charro Negro podría estar allí, esperando pacientemente a que te detengas, para hacerte una oferta que podrías lamentar por toda la eternidad. Hace muchos años, en la ciudad colonial de Córdoba, existió una mujer cuya belleza, inteligencia y misterio eran conocidos por todos. La llamaban simplemente la mulata de Córdoba, y decían que poseía dones extraordinarios. Esta mujer era famosa no solo por su belleza cautivadora, sino también por su habilidad para curar enfermedades, predecir el futuro y hasta controlar fuerzas que nadie podía comprender. Su fama creció rápidamente, despertando admiración, pero también temor y envidia entre quienes no podían explicar sus poderes. Pronto empezaron a circular rumores oscuros por la ciudad. Algunos aseguraban que su belleza sobrenatural era obra del mismo demonio, y que en las noches más oscuras la veían realizando extraños rituales, rodeada por sombras inquietantes. La Inquisición, temiendo su influencia, decidió capturarla y acusarla de brujería. Fue encerrada en una pequeña celda fría y húmeda en las mazmorras de la prisión. Durante días permaneció allí, tranquila y silenciosa, sin mostrar miedo ni angustia alguna. Finalmente, llegó la noche en que sería juzgada y posiblemente condenada a morir en la hoguera. Sin embargo, en aquella última noche, ocurrió algo extraordinario. La mulata, con sorprendente calma, pidió solo una cosa a sus captores: un trozo de carbón. Los guardias, curiosos y confundidos por tan extraña petición, se lo concedieron sin imaginar lo que sucedería después. Utilizando aquel carbón, la mulata comenzó lentamente a dibujar sobre la pared de piedra una detallada imagen de un barco, con sus velas extendidas, listo para zarpar en medio del mar. El dibujo era tan vívido que parecía cobrar vida bajo la luz titilante de una vela. Entonces, ante los ojos atónitos del guardia, la mujer susurró algunas palabras en un idioma extraño y antiguo. De pronto el viento sopló dentro de la celda,
las velas del barco comenzaron a moverse, y ella, sin ningún esfuerzo, caminó lentamente hacia el dibujo y subió tranquilamente al barco dibujado sobre la pared. El guardia, paralizado por el terror, vio como la figura de la mulata se desvanecía lentamente, mientras el barco se alejaba hacia el horizonte dibujado, desapareciendo por completo de la prisión. Cuando las autoridades llegaron a la celda a la mañana siguiente, solo encontraron la pared vacía, con el dibujo del barco aún visible, pero sin ninguna señal de la mulata. Desde aquel día nunca más se supo de ella. Algunos dicen que escapó a tierras lejanas, otros aseguran que ascendió directamente hacia la libertad absoluta. Pero en las noches silenciosas en Córdoba, hay quienes juran haber visto una sombra femenina caminando tranquilamente por las calles antiguas, dejando atrás la leve estela de un misterio que jamás se podrá resolver. En las antiguas calles de Guanajuato existe un pequeño callejón, estrecho y silencioso, donde el tiempo parece haberse detenido para siempre. Allí se susurra la historia de un amor tan intenso y trágico que aún puede sentirse en las paredes desgastadas por el paso de los siglos. Es la historia conocida como el Callejón del Beso. Cuenta la leyenda que hace muchos años vivía una joven hermosa llamada Ana, hija de un hombre rígido, autoritario y extremadamente celoso, quien no le permitía ningún contacto con el mundo exterior. Pero Ana conoció en secreto a un joven llamado Carlos, apuesto y humilde, del que se enamoró profundamente desde el primer instante. Ambos sabían que su amor era prohibido, pero estaban dispuestos a todo para verse aunque fuese solo un instante. Ana vivía en una casa cuya ventana daba hacia el estrecho callejón, tan estrecho que otra casa justo enfrente quedaba apenas a unos centímetros de distancia. Carlos, decidido a no renunciar a su amada, logró alquilar en secreto aquella casa frente a la ventana de Ana. Así, en las noches silenciosas, los amantes podían encontrarse en aquel pequeño espacio entre las dos ventanas. Allí, separados por solo unos centímetros, sus labios se encontraban en un beso cálido y fugaz, pero lleno de amor. Sin embargo, la felicidad no duró demasiado. El padre de Ana, sospechando la verdad, vigiló a su hija hasta descubrirla una noche junto a su amado. Enfurecido por la desobediencia y cegado por la ira, irrumpió en la habitación de Ana y, sin mediar palabra, tomó una daga clavándola cruelmente en el pecho de su propia hija. Carlos, desesperado y sin poder ayudarla, vio impotente cómo la luz de los ojos de Ana se apagaba lentamente frente a él. Su último aliento fue dedicado a un último beso. Un beso que quedó suspendido eternamente en aquel estrecho callejón. Consumido por la tristeza y la desesperación, Carlos nunca logró recuperarse del todo. Dicen que murió poco después con el corazón roto, buscando eternamente aquel amor perdido. Hoy, siglos después, muchos visitantes llegan al pequeño callejón para revivir aquella trágica historia de amor. Se dice que quienes se besan en el mismo lugar donde Ana y Carlos se amaron estarán protegidos por siempre, mientras aquellos que pasen indiferentes, sin sellar su amor con un beso, enfrentarán años de desdicha. En noches silenciosas, algunos aún dicen escuchar susurros suaves y ecos de aquel beso eterno, recordándonos para siempre que ningún amor verdadero muere del todo, incluso después de la muerte misma.